En este y en los próximos talleres, dictatas, vamos a hacer un experimento psíquico de la conciencia para que lo conecten todo, para que se enteren de todo en el menor tiempo posible. Como si a través de esta asistencia de hembra absorbieran una super biblioteca en pocos minutos, conectando con sus armónicos de conciencia como destellos de conciencia idética. Esa conciencia idética llega a través de la procognición, que es el proceso de conexión y cognición psíquica directa, que aparece cuando de pronto a ustedes les llega una inception o estado de conciencia más profundo a nivel subconsciente y preconsciente. Les llega, bueno, una inception es propiamente un estado de conciencia, pues es propiamente una idea muy clara, que les posibilita ver con toda claridad los datos que han estado ustedes procognicionando y ensamblando. Y es porque han ensamblado los suficientes datos o fractales para formar un fractal. Un fractal mayor que de pronto se hace visible para ustedes con toda claridad. Ensamblando fractales se logra ensamblar un puzzle que es un fractal mayor. Y esto es un proceso progresivo y fascinante de entendimiento causal, que además se va fortaleciendo con la práctica o experimentación directa de estas realidades fundamentales. Hay que entender que estas realidades fundamentales son precisamente esos fractales, esos datos con los cuales se va ensamblando el puzzle. Y esta práctica que es propiamente, esta parte práctica que es propiamente el walking, es asistida mediante técnicas facilitadoras de preparación psicofísica para el walking. Estas técnicas son enseñadas y aplicadas mediante un juego llamado constelación. Así que para aprender y practicar toda la información de hembra, iremos directo a ese juego de la constelación, que permite que todos los datos fractales se integren rápidamente en el proceso de la conciencia psíquica, asistida por ese escenario de la práctica y el entrenamiento del juego constelador. La constelación vendría siendo nada más que la plataforma de entrenamiento para el walking. Entrenamiento que se da a través de el progresivo entendimiento causal, partiendo de la procognición consciente, y a través de la práctica o autopráctica de todas las técnicas que estamos aprendiendo. Si ustedes integran estos datos fractales mediante el Click Inside Inception, grabando estos datos en su subconsciente, y se dedican a confirmar esto en la práctica cotidiana, estos datos, mediante la experimentación y la observación directa y continua, ustedes van a avanzar extraordinariamente rápido en esta ciencia maestra del walking. Todos los datos contenidos en hembra son fractales de entendimiento causal que te van a servir para ensamblar todas las piezas del puzzle. Pero las otras piezas con las que vas a conectar esos datos fractales se encuentran visiblemente en tu realidad cotidiana. Empiezas a ver esas piezas porque ahora tienes unos nuevos ojos para verlas. Hay un refrescamiento de la perspectiva de la realidad y empiezas a ver cosas que antes no podías ver. Empiezas a conectar todas las piezas fractales que están a tu alrededor y que son como señales, pero a la vez son datos fractales fundamentales que equivalen a las realidades fundamentales. Entonces estás viendo tú a través de tu realidad
aparente, el arquetipo, los patrones de resonancia. Y a la vez estás viendo los patrones repetitivos que se confirman constantemente y que tienen que ver con realidades fundamentales históricas, como en qué tipo de realidad vivimos realmente. Bueno, esto es así porque cuando una conciencia almada viva es asistida para observar y recordar las REV o realidades fundamentales, o se hace consciente de ellas mediante el clip insight o el shock insight, empieza entonces un continuo proceso de observación y confirmación predictiva directa de las REV. Empieza a verlas en su escenario de realidad. Empieza a comprenderlo porque empieza a verlo y empieza a sentirlo y a practicarlo y empieza a entender a nivel de conciencia idética. O sea que en todo aquello que ves empiezas a ver en tu escenario de realidad cotidiana, todo eso te confirma la existencia de las REV, las realidades fundamentales. Así es como entendemos que los fractales son un ensamblado de datos para formar fractales de entendimiento cada vez mayores. Esto que oirás ahora, eso que estás oyendo ahora, es un súper ensamblado de datos fractales. Trata de oír esto como un nuevo experimento de tu foco de conciencia, de tu foco de atención en receptiscencia o escucha profunda, porque de lo que se trata esta dictata es de vislumbrar los potenciales psíquicos de tu conciencia y que vayas haciendo clic, clic, clic en ese estado de escucha profunda. Con la frecuencia extraordinariamente elevada de esta información, estás ya entrando en un estado de reset cognitivo profundo. Y a la vez que te quita las falsas improntas, te posibilita reactivar tu impronta cognitiva original. Y esto sucede a menos que estés en reacción, conflicto o resistencia desde tu parte mental. O sea que te resistas a aplicar la parte práctica de esta información en tu existencia cotidiana. A menos que eso suceda, esas improntas se irán. Vamos a hacer un experimento de percepción psíquica transsensorial que nos posibilite conectarnos a otro nivel, transmutando la ansiedad, aturdimiento y divagación de la mente para entrar en estado de profundo reset mental, en el cual iremos formando las nuevas improntas y desde donde podemos dirigir nuestro enfoque de la conciencia psíquica, filtrando y eliminando toda interferencia de la mente. Cerramos los ojos, ponemos nuestra atención en escuchar internamente y entramos así en un estado de reset contemplativo, que es un estado de profundo gozo interno. En este punto ya estás accediendo a tus armónicos de conciencia, a tus diferentes niveles de conciencia psíquica, mentor y avatar. Cuando abramos los ojos, preservaremos ese estado de atención y de escucha profunda. Preservaremos ese estado de gozo profundo que se activa dentro de el estado de escucha profunda. Ese es el estado de gozo interno de la integricencia,
y es el mismo que nos posibilita el poder de activar el potens factum, la capacidad de ver en todo momento, de percibir en todo momento todo aquello que es posible para nuestro mayor bien. Todo aquello que nos da la señal de que podemos experimentar y obtener una consecuencia positiva. Abrimos los ojos, apartamos nostri oculi y de ese estado de reset contemplativo, dentro de ese estado de escucha profunda o estado acústico, pasamos al estado de enfoque para observar las realidades fundamentales que vamos a revelar y a recordar y procognicionar en ellas en esta dictata. Desde ese estado de reset contemplamos esas realidades. Enfocamos desde ese estado de reset contemplativo esas realidades fundamentales que vamos a revelar y a recordar aquí. Todos aquí, creo, tenemos noción de que Embra viene a revelar las realidades fundamentales, así como a asistir en el entrenamiento y autopráctica de las técnicas maestras de preparación psicofísica para el walking. Embra viene a desvelar todos los velos, misterios y dilemas de entendimiento que han persistido en la hasta ahora conciencia confusa de los verdaderos buscadores de verdad y trascendencia. Viene a revelar o asistir en el recuerdo de las realidades fundamentales, sobre todo de aquellas que estaban totalmente desaparecidas de la conciencia de los adámicos, las cuales realidades en esta matriz están y permanecen en estado de agnosia, o sea, en la amnesia total del conocimiento esencial que tendrían ustedes que recordar para escapar de esta trampa matriz. Bueno, entonces tenemos ya una noción un poco más completa de lo que hemos venido llamando las realidades fundamentales. ¿Qué son las realidades fundamentales? Las realidades fundamentales son la verdadera realidad, que es la realidad arquetípica, no la realidad simbólica, no la pura realidad holográfica. La realidad simbólica es lo que estamos nosotros viendo a través de falso holograma, a través de esa falsa interpretación que nos da la Matrix para ver la realidad. Nos envuelve en un estado de amnesia y nos atrapa dentro de un falso arnés de percepción, en el cual se nos induce a interpretar de manera falsa la realidad, a través de los falsos símbolos, falsos arquetipos. Fuera de Matrix tenemos también una realidad que no es simbólica propiamente, o sea que no está alterada de esa manera, pero que está alterada por los númenes y por la percepción de la mente, por la percepción de logos. Entonces, aún fuera de Matrix, tendríamos que reinterpretar la realidad desde la conciencia psíquica, para poder ver el fundamento que existe detrás de la apariencia, para poder ver la realidad fundamental, que es el arquetipo. Entonces, las realidades fundamentales son esa verdadera realidad arquetípica, esa que está fuera del campo de ilusión de masas, dentro y fuera de Matrix, y que toda conciencia almada y viva tendría que conocer, pues es lo más vital e importante que podrías aprender, porque posibilita el entendimiento causal de la realidad y porque las más fundamentales de estas realidades, como las energéticas, son la ley o arquetipo universal
que rige en el verdadero orden natural, y con el cual arquetipo esencial uno puede operar el holograma de la realidad. Pero las REF o realidades fundamentales están totalmente fuera de la conciencia sintética de los humanos o portacuerpos. Esa conciencia que es la mente artificial, esa conciencia plástica que es la mente artificial de prácticamente todos los habitantes prisioneros de esta Matrix, porque esa mente sintética artificial no puede procesar las REF, que son lo más disonante y disruptivo para su programación predictiva, a la vez que lo más importante que este falso sistema de realidad esconde o silencia. Con la realidad fundamental se hace con lo que no se hace con ninguna otra forma de información que pueda topar con la disonancia cognitiva del zombie rebaño, que es la omisión ficta. Es decir, que con cualquier otro tipo de datos o sistema de información, incluso de tipo conspiranoico, que son cosas, una información tan chocante o tan disonante para muchos, incluso cuando te dan ese tipo de información conspiranoica, te lo tragas entero o mínimo te provoca una reacción o comentario. Pero cuando se trata de la REF, de la realidad fundamental, cuando alguien llega a mencionarla, una realidad fundamental, se provoca como un lapsus stop en la mente del oyente común, porque ninguna conciencia sintética puede procesar ni entender una realidad fundamental. Porque todas las conciencias sintéticas tienen, por programación, un filtro cognitivo para rechazar e ignorar las realidades fundamentales, porque no pueden procognicionarlas o ensamblarlas para visibilizar el puzzle. Están totalmente fuera de la comprensión de la conciencia insectoide colmena, estas realidades. Y esto es así porque hay que entender que las personas sin alma, los técnicamente llamados por hembra portacuerpos, no tienen la mínima capacidad, asombro ni interés de percibir o entender una realidad fundamental. Exactamente lo mismo que esa capacidad o interés está totalmente ausente en una máquina, porque no hay diferencia alguna entre una máquina de inteligencia artificial y un portacuerpo. Ellos carecen de todo sentido de búsqueda interna, indagación o cuestionamiento y trascendencia. No tienen el mínimo impulso de introversión, solo el impulso de buscar ansiosamente estímulos de distracción, pues para desaburrirse, porque son mentes sintéticas o conciencias de plástico. La única puta realidad fundamental que puede existir para un portacuerpo, que vale decir para la humanidad, porque pues, todos los humanos son, sin excepción, son portacuerpos, a menos que seas un adámico semilla o un walking, que es el que hace la conexión y reintegración a la esencia. Entonces decimos que a menos que seas eso, eres un humano o sea un portacuerpo. Y la única realidad fundamental que existe para un portacuerpo, pues es una cheve, unos tacos de carnitas, una peli, un partido de fútbol, o cualquiera de la infinidad de cosas que sirven para dar gusto a los sentidos o para distraer y entretener a la mente, incluida toda actividad espiritual, entre comillas, o búsqueda exterior o interior de la verdad o trascendencia, ya que toda búsqueda trascendente, entre comillas, está orientada por los númenes o los demonios musas, inspiradores de logos, en el que todos los humanos viven atrapados. Especialmente todos los que en la nueva era se hacen la ilusión de que se están iluminando o despertando. Todo lo que no sea dar gusto a los sentidos carece de sentido para un portacuerpo. Todo lo que no sea gustar o sea sentir no tiene sentido, ni siquiera existe. Y una conciencia sintética solo puede gustar y sentir a través de la dopamina, la droga sintética del cerebro sintético. La dopamina no es una hormona natural, es una droga biológica sintética
De la misma manera que el neocórtex cerebro, y el neocórtex que es el nuevo cerebro del humano evolutivo supuestamente, es de la misma manera que en el neocórtex es donde se produce o se genera la dopamina. De esa misma manera, el neocórtex es sintético, tan sintético como la dopamina. Es una fábrica, el neocórtex es una fábrica de dopamina. El humano no tiene un cerebro natural, es un cerebro sintético. De ahí que las REV, o realidades fundamentales, a los humanos su portacuerpos, ni fu ni fa. En cambio, cuando a una conciencia almada viva, con impulso de trascendencia, a un adámico con potencial de walking, se le expone una realidad fundamental, experimenta como mínimo un click inside, corresonante, o hasta un shock impact insight profundo de resonancia cognitiva. Pero cuando se lo expones a un portacuerpo, lo que le generas es un lapsus stop inside, de disonancia cognitiva. O sea, que simplemente se queda momentáneamente pausado, bloqueado, desconectado, desenchufado, ante algo que no puede procesar con su conciencia sintética. Es como si por un momento lo desenchufaras, lo desconectaras de su matriz de conciencia sintética, que es la conciencia egregor, la conciencia artificial, insectoide colmena. De hecho, todo lo que no sale en la programación predictiva de la tele, le provoca al portacuerpo, o sea al humano, esa disonancia cognitiva. Por ejemplo, si en medio de la conversación normal cotidiana, hablando a alguien de lo dura que está la situación o la crisis, ya sabes, esas típicas estupideces que te dice la gente, le dijeras de pronto a esa persona, no existe impedimento físico alguno para que esta tierra donde vivimos sea un Edén de abundancia y gratuidad omniprovidente y limitada. Podríamos estar rodeados de todo tipo de árboles frutales. Únicamente hay que sembrarlos. Tenemos la tecnología sobrada para hacer esto. Entonces, ¿por qué no tenemos el Edén en la tierra? ¿Por qué no edenformamos o terraedenizamos la tierra en vez de terrainfernarla? No responderían nada porque se quedarían trabados. O nos responderían con una estupidez. O asentirían o estarían de acuerdo de forma anecdótica, sin ningún click inside. O sea, no les mueve nada por dentro. No harán ni les moverá nada. Porque son conciencias sintéticas de mentalidad colmena insectoide. O si, por ejemplo, hablando estos zombies paranoicos de la necesidad continua, de la continua higienización de la piel con gel antibacterial. Estos que se la pasan embarrándose de gel las manos. Les dijeras que tenemos en la piel una flora lípida y que al bañarte, exponiéndote a jabones o sustancias químicas industriales o al ponerte geles antibacteriales, desactivas la piel como parte fundamental del sistema inmune. ¿Eso es lo que sucede? ¿Cómo lo captarían? ¿Cómo captarían esta realidad fundamental? No pueden captarla. O si les dijeras que culpar a toda clase de agentes inexistentes como los *rus, los virus, culparlos como la causa de las enfermedades, es una programación o inserto holográfico de la Matrix dentro de la conciencia de víctima. Como las conciencias almadas vivas son prácticamente inexistentes, crearías un lapsus stop inside en tus oyentes, que te mirarían como si no hubieras dicho nada. O si les dijeras, por ejemplo, que agradecer con emoción intensa por cada cosa que ha sido viable o posible en nuestro cada hoy, crea un patrón de replicación en secuencia
donde más de lo mismo fluye o regresa a ti de forma creciente y continua, por simple ley de viabilidad y abundancia omniproveedora. Y al hacer esto, no estás manifestando, estás simplemente replicando en el campo constelador la frecuencia causal dentro del escudo omniprovidente de gratuidad o de viabilidad abundancia consteladora. Diles esto y tendrán un lapsus total. Y me refiero también a realidades fundamentales que a veces son simplísimas, que se pueden ver en nuestra vida, escenario de realidad cotidiana. Por ejemplo, dejas de inmediato de ser un ser normal si en vez de decir o preguntar alguna estupidez predecible, le preguntas de pronto a alguien si sabe de los alimentos alcalinos y ácidos. Simplemente esto. El otro tendrá un lapsus stop, aún siendo algo tan común, algo que tendría que ser conocido por todo el mundo. Pero tendrán un lapsus stop simplemente porque eso no sale en la tele. Y por tanto no existe, o es una estupidez. O si en medio de la preocupación o estupidez de una señora, porque el chamaco no ha hecho la tarea de la escuela para mañana, le dijeras a esa señora que el estudio o educación escolar es un invento masónico de la ingeniería social conductista de masas, diseñado para enseñarle a la gente valores de disciplina para el trabajo y obediencia a la autoridad, convirtiéndola a la gente en una eficiente esclava, así como para dejarle a la gente un profundo trauma cognitivo de por vida, para que la gente sienta repulsión por indagar y cuestionar, y arrancarles así la gana de hasta leerse un puto libro en toda su vida. Esa es la programación predictiva para que la gente se limite en la vida a consumir, obedecer, trabajar y entretenerse. Y eso se llama educación. O dile a la gente mientras está cenando y parloteando estupideces acerca del parto, que el parto por cesárea y en la posición de la mujer acostada es un psicorritual masónico satánico para dificultar el parto al extremo y justificar la anestesia, de modo que la madre y el bebé se encuentren dormidos en el proceso de parto, y así los médicos los traten a ambos como entes muertos. Extraigan al bebé como un ente muerto de una madre muerta en un parto muerto. Dile a la gente que todo el protocolo del parto moderno con la mujer acostada y anestesiada no es más que la simulación ritual nigromántica de la apertura del barco en el puerto, o sea, el parto, para entregar a la mercancía el cuerpo de un nacido muerto que será etiquetado como persona en este reino de los muertos. En vez de dejarte conectado a la matriz y a la madre a través del cordón umbilical, amamantándote directo de ella y recibiendo aún sangre y nutrientes a través de la placenta, reforzando así el vínculo afectivo a través de la prolactina liberada para ambos. En vez de eso, eliminan el amamantamiento posparto, te cortan rápidamente el cordón umbilical y proceden a agredirte bestialmente. Simbolizan con esto que te han desconectado totalmente de tu matriz original del alma y que te han enchufado a la falsa matriz artificial de la Matrix. La luz intensa de los reflectores en el quirófano es para provocarte un shock amnésico que te hace olvidar de inmediato todas tus memorias del alma. Cuando lo que procede en el parto natural de un nacido vivo es precisamente un entorno en penumbras e incluso en agua, para hacer la transición suave a la nueva vida fuera del útero, en vez de esa brutal cadena de agresiones protocolizadas que empieza con la mujer acostada y anestesiada. Mientras que al colgarte por los pies para golpearte, lo hacen para que tu primera visualización del mundo sea con todo el escenario al revés,
sintiendo vértigo y náuseas y una confusión inmensa. Además de que es así como ellos simbolizan ritualmente que naciste en una posición de caída y que vas directamente de cabeza al infierno. Es así, haciéndote que cuelgues cabeza abajo, como ellos simbolizan que naciste muerto. La anestesia que pasa al bebé a través del cordón umbilical provoca que nazcamos dormidos para justificar la nalgada que te atizan justo después del parto. Ese golpe que te dan para despertarte del efecto de la anestesia. Esa agresión brutal con la que eres recibido en este mundo es una improntación ritualística satánica para traumatizarte, para activarte el sistema de alerta y de estrés y desactivarte el sistema inmunitario. Para que sientas tu vulnerabilidad desde el primer momento y así meterte la impronta del miedo, de la indefensión y la sumisión aprendidas que deben improntarse en todos los esclavos de la Matrix. Estas primeras impresiones y memorias de shock emocional al momento de nacer se convierten en la base de nuestras creencias inconscientes y son muy difíciles y casi imposibles de eliminar, a menos que de manera consciente realices una reimpronta a nivel walking. De lo contrario, esa primera falsa impronta, que es la traumatización del parto, te destruirá hasta el final de tus días y al momento de la muerte te canalizará directamente a la cosecha de almas. Dile a la gente que este es el significado del parto artificial para los nacidos muertos. Diles, no ves nada de esto y hasta te parece muy normal porque has sido imbecilizado, es decir, normalizado. De hecho, la cesárea jamás se practicó en mujeres vivas, sino hasta el siglo XVII. Hasta ese momento solo se había practicado en cuerpos de mujeres muertas, o sea que morían en estado de preñez avanzada. De hecho, el nombre de cesárea viene de César, el emperador romano, que nació de madre muerta, a quien tuvo que abrirse el vientre para extraérselo. Hacer esto en una mujer viva es una aberración satánica que la gente permite por esta simple causa. Porque todos en esta matriz, prácticamente sin excepción, son muertos zombies programados o portacuerpos que han sido sistemáticamente estupidizados. Porque ellos están enganchados por una mente colmena de conciencia sintética y por tanto solo pueden guiarse por el principio de autoridad y por el sentido o sistema de la norma, impuesto a través de leyes, protocolos, modas, tendencias o tradiciones, el principio de autoridad. De hecho, parto significa puerto o partida, o el hecho de estar de pie o parado. Parto es por definición la postura de estar parado mientras tienes ese proceso de natural de parir propiamente, ya que la biomecánica natural del parto es con la mujer de pie o en cuclillas. El parto, el significado del parto, ¿no? Ya saben, la ingeniería psiconeurolinguística, bablé. A través de las palabras nos están diciendo nos están dando mucha información. Y el parto significa puerto o partida. El estar parado de pie al momento de lo que llamamos alumbrar o dar a luz. Y hay que estar parado porque la biomecánica natural del parto es con la mujer de pie o en cuclillas y siempre ha sido así de forma natural. Ese cambio aberrante de la mujer acostada se introdujo apenas en el siglo XVII y fue por capricho o manía del rey Luis XIV de Francia, a quien le gustaba presenciar el parto de sus mujeres o amantes mientras observaba muy cómodamente instalado en un sillón.
O sea que el rey Luis de Francia estaba presente en el parto de sus mujeres, que ya no era parto, ya era costato. ¿Cómo habría que cambiarle el nombre, no? Ya no es parto porque es parto de pie, ¿no? ¿Cómo habría que ponerle? Hay que buscar un nombre a esto porque no es parto. Entonces este rey se le ocurrió pues sentarse muy apachungadamente en un sillón, muy a gusto, con su vinito, sus chocolates y, bueno, pues un espectáculo, ¿no? Tenía el espectáculo de frente, de manera que, y la mujer estaba acostada en una mesa, de manera que el coño de la mujer le quedara a la altura de los ojos. ¿Sabían esto? Desde entonces la moda se impuso para quedarse y se practica hasta ahora como una ritualización satanista nigromántica. Pues como ustedes saben, la nigromancia es la invocación a los muertos a través de rituales de magia negra. Y en este ritual del parto clínico, del parto entre comillas, con la mujer acostada y dormida, se trata simplemente de simular que la madre es una embarcación y el bebé una simple mercancía que llega al puerto, el puerto del parto, para que así ningún recién nacido pueda proclamarse como nacido vivo y libre o soberano, sino como un nacido muerto o corporación mercantil, propiedad del sistema. Lo que significa propiamente que el recién nacido, de hecho, es registrado como una corporación o persona, que significa máscara, ya saben. Esa máscara con la que se representa a un personaje al que se le ha asignado una falsa identidad, no siendo ya nunca jamás un ser vivo, una persona. Una vez que eres convertido en persona, no serás ya nunca jamás un ser vivo, sino una corporación para el sistema que te parasita a perpetuidad. Diles eso a las gentes y no procesarán nada. Entrarán en un shock, en un lapsus stop imbécil y pasarán de inmediato a hablar otra cosa, de cualquier estupidez que se les ocurra. No pueden procesarlo. Lo mismo harían si, hablando por ejemplo de la maravilla que es el cerebro humano, les dijeras, por ejemplo, que el neocórtex es un implante artificial del cerebro, donde se hospeda un egregor o ente astral numérico, parasitario demónico, que se alimenta de la liberación de descargas de dopamina, procedente de la carne de cadáveres y de todos los comestibles procesados y acidificantes con alto contenido en glucosas de base carbón luciferasa o energía muerta. Y que ese parásito ente demoníaco es lo que le infunde a cada persona de Matrix su falsa identidad llamada el ego. O sea que propiamente les infunde su personalidad. Diles eso y te mirarán con desprecio infinito, como si fueras el mayor de los idiotas. O pondrán sus ojos en blanco, en el vacío, y ni siquiera comentarán nada. O sea, sin comentarios, que es la omisión ficta. Por eso, el signo de que has dicho algo esencial o fundamental es que si alguien llega a hablar de ello, se le ignora por completo, mirándosele con lástima o como si hubiera dicho una gran estupidez. O ignorarán lo que has dicho sin ningún comentario o reacción gestual. O sea, sin ninguna reacción en su cara hacia ello, sino que simplemente hacen como si no hubieras dicho nada. Así te permiten pensar que estás mal de la cabeza por cruzársete por la mente cosas que no existen y de las cuales nadie habla jamás, ni debe hablar jamás, si no quieres que se ponga en duda tu salud mental. Tenemos con esto una cierta noción de lo que es una ref, ¿no? Una realidad fundamental. Pero no son estas realidades fundamentales conspiranoicas las que propiamente o prioritariamente tendríamos que conocer en hembra. Las hembras, sobre todo,
están aquí o han regresado aquí para revelarles las realidades energéticas fundamentales y las realidades fundamentales esenciales, que son aquellas realidades de las que nadie conserva memoria alguna, ni tienen la mínima noción o recuerdo de ellas. Pues todos los habitantes o prisioneros de esta matriz han permanecido desde siempre en una permanente agnosia o amnesia total de las realidades fundamentales que les posibilitarían, al menos a las conciencias almadas vivas, recuperar su poder soberano. Sabemos ya que todos nosotros que las hembra o enseñanzas maestras de los registros acústicos son la ciencia maestra Adachi encargada de recordar a los adámicos o conciencias almadas vivas atrapadas en un cuerpo humano y en este contenedor matriz, recordarles las más vitales realidades energéticas fundamentales que nos permitirían salir de esta cárcel matrix. Y ahora yo voy a locutarles de algo, de una realidad fundamental, esencial, que ninguna conciencia sintética podría procesar, pero que tampoco podrías procesarla fácilmente una semilla, un walking. Y de hecho es posible que nadie lo comprenda ni lo haya comprendido jamás hasta ahora, porque es la más alta enseñanza Adachi. Voy a locutarles de la integricencia, algo de lo que ustedes nunca han oído hablar, porque es la más remota y suprema realidad esencial fundamental, a la vez que la suprema enseñanza Adachi. Cuando hayas entendido, integrado y practicado la integricencia, serás el más soberano de los seres. Tendrás el más grande poder. Estarás en el goce interno más profundo, a la vez que en el empoderamiento soberano supremo. El poder y virtud suprema de la integricencia, que es dinámica y mecánica, como dinámica es un poder y como mecánica es un don. Este poder es una de las técnicas maestras de preparación psicofísica que tenemos en hembra dentro de los 64 comandos de la constelación y corresponde al comando de verdad e integridad. Este comando es uno de los menos comprendidos de la constelación. Cuando aparece este comando, no sabes o no aterrizas a qué se refiere o cuál es el mensaje constelador. Vamos a entenderlo mejor a partir de ahora. Lo que te voy a compartir es un testimonio de millones de años de experiencia practicando esta técnica maestra suprema de la integricencia. Esto es precisamente lo que me ha permitido ser viable por muchos millones de años como un espíritu en sus diferentes almas encarnadas y diferentes reencarnaciones. Es lo que me ha permitido salir, literalmente escapar de este agujero, Matrix. ¿Cuántas veces he venido aquí? Esta es la clave maestra por la que puedo entrar y salir de aquí y seguir siendo un alma viviente, un alma veganiónica, que es el alma más vieja que puede existir. He visto morir o desaparecer a muchos demiurgos, o lo que llamaríamos dioses, que pueden pervivir unos pocos millones de años, pero que tienen que desaparecer porque no son inmortales, ni mucho menos eternos. Cuando decimos dioses, pues estamos hablando de forma irónica en lo que realmente son los demonios. No les estoy ofreciendo la clave de la inmortalidad, porque de hecho la inmortalidad es una imposibilidad energética. Ustedes son algo más que inmortales.
Ustedes, los seres almados de conciencia álmica viva y conciencia espiritual viva, son potencialmente coeternos y eternos. Tenemos una conciencia álmica viva, más allá de la cual tenemos una conciencia espiritual viva, y más allá de la cual, trascendiendo toda conciencia temporal, tenemos una conciencia esencial o pura, la cual es eterna. Es nuestro cuerpo de naturaleza eterna. La conciencia espiritual es inmortal o atemporal y potencialmente eterna. La conciencia álmica viva es mortal, temporal y potencialmente eterna. Sí, una cosa es la conciencia espiritual y una otra cosa es la conciencia álmica y otra cosa es la conciencia mental. La conciencia álmica viva es inmortal, temporal y potencialmente eterna porque el alma se reintegra al espíritu. Y el espíritu, a su vez, se reintegra a la esencia mediante acciones dinámicas de la misma conciencia. Pero la energía álmica no es inmortal ni eterna. Nosotros, las semillas, no las semillas estelares, que eso es una burla más de la nueva era, sino las semillas esenciales, estamos aquí para jugar con el poder de nuestra conciencia viva y coeterna, para experimentar la conciencia coeterna dentro de la conciencia temporal. Y estamos aquí para eso, porque tenemos el poder de activar ese poder de la conciencia esencial dentro de nuestra conciencia álmica y espiritual temporales. Van a entender muchas cosas. Aquí van a entenderlo todo. Van a entender lo más esencial. Y luego van a entender por qué yo puedo decir estas cosas que pueden parecer como de extrema arrogancia. Van a entender por qué cuando uno se conecta con su conciencia esencial a través de la integricencia, entonces uno simplemente va con la verdad e integridad por delante y lo hace con la más esencial inocencia. Aquí no puede haber arrogancia alguna, porque estás describiendo un poder del que tal vez algunos puedan beneficiarse. Al recordarles esto, al recordarles a alguien ese poder o asistirles para recordar ese poder, estoy actuando como asistente de sus propios armónicos de conciencia. Y puedo hacer esto porque formamos parte, todas las almas consteladas, de un escudo maestro. De hecho, formamos un escudo maestro. Los que somos aquí, almas Parusi, o almas consteladas, formamos todos el escudo constelador de la congregación de la semilla. Bueno, pues, integricencia es lo que experimentas cuando has actuado desde la más esencial e inocente intención, con la certeza plena de estar actuando desde la intención más correcta y esencial. Pero, no siguiendo un patrón o modelo o mandamiento externo o legislado de lo que es bueno o malo, sino siguiendo el pulso de tu prima vibratio, tu sentido de la verdad interna, que es tu pulsación o vibración interna más profunda. Esta virtud, esta virtud de la integricencia es una virtud desafiante, extrema, que podemos denominar precisamente integricencia, porque es el permanecer como unidad fractal integral e integrada a la fuente interna del cuanto y a la esencia eterna. Es una virtud desafiante extrema porque tenemos la certeza plena de la intención correcta. Cuando experimentamos la intención a este nivel, sabes que esa intención viene de tu esencia. Cuando actúas mediante el poder de la integricencia,
Tu acción es un desafío experimental que lanzas al sistema de conciencia universal para ver y confirmar cómo responde el holograma ante tu comportamiento. Lo haces para confirmar el nivel de coherencia de esta creación. Eres un experimentador psíquico a otro nivel. No es un experimento mental, no viene de la mente, sino de la conciencia psíquica. Es el estado de conciencia supremo respecto a tu sentido de lo que es intrínsecamente bueno o malo, correcto o incorrecto. Más allá de cualquier sentido moral, de cualquier sentido de lo bueno y lo malo, la integligencia es el sentido supremo que nos permite saber lo que es esencial e intrínsecamente correcto o incorrecto. Porque al actuar con integligencia, por ejemplo, yo sé lo que puedo hacer para quedar bien y no lo hago, sino que me expongo a quedar mal con todo el mundo. Me expongo a la vergüenza o al ridículo, a quedarme solo, a que me corte la novia o la pareja o el amigo, a que me ignoren y desprecie la familia y la sociedad. Me expongo a eso. La integligencia es lo que reemplaza o puede reemplazar el juego del apostador, el que lucha por lograr lo que quiere, realizando todas las estrategias necesarias. Como integriciente eres todo lo opuesto a un apostador. Si yo juego como postulador o apostador, yo calculo y apuesto. Hago lo que me funciona para mi bien, para mi éxito, para ganar mi apuesta. Pero si yo actúo como integriciente, con integligencia, hago cosas que no funcionan para mi bien, entre comillas, mi bien. Cosas que me van a perjudicar, aparentemente. Y sí, me han perjudicado. Pero luego se dio la vuelta y eso que hice redundó para mi mayor bien. ¿Qué fue lo que pasó? Porque algo que aparentemente me va a perjudicar, luego se da la vuelta y se convierte en mi mayor bien. ¿Se dan cuenta? Y yo lo sé. Lo sé cada vez que actúo con integligencia. Sé que las cosas se darán la vuelta y que surgirá algo que es para mi mayor bien, incluso al nivel del milagro. Y yo sé y entiendo esto perfectamente. ¿Cómo lo sé? Porque tengo la inteligencia psíquica suprema, porque sé que mi esencia es incorruptible. Únicamente se puede ser integriciente si ustedes están realmente conectados con su esencia. Cuando ustedes están realmente conectados con su esencia, ustedes son la encarnación de su esencia. Y esto sucede si ustedes escuchan su prima vibratio y actúan con integridad. Es decir, con perfecta prosertividad o asertividad y coherencia ante esa suprema guía interna. Una vez que escuchan esa prima vibratio, ustedes actúan en coherencia con esa guía interna y hacen lo propio. O sea, lo coherente y lo propicio siguen esa guía interna en la práctica. Yo como integriciente estoy en gracia y no me muevo por miedo ni por esperanza de nada. No voy a modificar mi comportamiento o acción por el temor a la consecuencia, por el hecho de que lo que hago no me funcionó, no tuve éxito, no gané la apuesta. Echando a perder se aprende, dicen en la Matrix. O sea que hay que arriesgarse, hay que probar y aprender lo que a uno le funciona para tener éxito, ¿no? Y así echando a perder se aprende, ¿no? Pero yo como integriciente tengo y asumo muchas pérdidas. Porque a mí no me importa perder, ¿no? Es otra cosa. Asumo esas pérdidas que tengo, al menos en un inicio. Pero atempero o espero a que el holograma responda con coherencia y surja el milagro. O sea que las cosas se den la vuelta. Y si no lo hiciera, pongamos como una suposición.
si actuando con la intención más esencial y correcta a mí me va mal, ¿qué hago o qué haría yo? Así, ahí sí que habría que sentirse uno como un crucificado, como una víctima. Pero no me siento víctima. Aparentemente me fue muy mal, pero no me siento víctima. Si eso sucediera, al menos ahora, sabría que no soy viable haciendo lo que hago. Si habiendo hecho lo esencialmente correcto me va mal y yo sigo así y no cambian las cosas, pues yo sabría que no soy viable haciendo lo que hago, siendo como soy, actuando como actúo. Y por eso mismo, porque no soy viable, entro en un estado de gozo supremo. Eso es lo que sucedería. Estoy hablando de un supuesto, ¿no? Y es porque yo me sentiría así. No me ha sucedido nunca, pero así me sentiría. Y es porque yo tengo la solución. Es decir, que no me he sentido así porque las cosas siempre se dan la vuelta y luego todo redunda para mi mayor bien. Pero digamos que fuera esto como esta historia de Job, ¿no? Que le vale la patada, que lo tiene Dios todo jodido y que no da una, que todo le pasa y que está hecho un nudo el tío porque no puede ni respirar de todo lo que le pasa, ¿no? Y una tras otra, joda tras joda, el santo Job que Dios puso a prueba y que este santo pasó la prueba, ¿no? Bueno, pues es una forma de metafórica de que la Biblia tiene de decirnos que qué pasa si tú, siendo virtuoso, eres castigado. ¿Qué pasaría? Pues yo sigo en estado de gozo, ¿no? Yo no me voy a sentir víctima de nadie. Por eso mismo que no soy viable, entro en un estado de gozo supremo. Porque ya tengo la solución a través de eso. Y la solución es la muerte. La solución es que puedo morirme. Y lo que hago o haría es que me suicido a través de la verdad de integridad. O sea, no solo lo hago, sino lo sigo haciendo igual. Como si dijéramos, me dicen que no lo haga y yo más de adrede lo hago. Pues pase lo que pase, sigo siendo integriciente. Ya que sigo teniendo la certeza plena de que mi intención es la correcta. No me pasó lo que tendría, o sea, no se dio la vuelta al holograma, no me favoreció, no me propició, pero sí tengo la certeza de que mi intención es la correcta. Y que hice y hago lo correcto. Lo esencialmente correcto. Incluso si como consecuencia de ello no soy energéticamente viable. O no soy viable en ningún sentido. Si al final me carga la chingada, yo sigo siendo integriciente. Y me sigo sintiendo íntegro y entero. Pues actúo desde la inocencia más plena. Y eso implica que no tengo dilema, conflicto ni miedo alguno al actuar como lo hago. Y que sin importar la consecuencia final, me encuentro en estado de gozo interno. A mí, ¿quién me quita lo bailado? Entonces, ante la suposición de que, como mi patrón de comportamiento autodeterminado e hiperconsciente no me funciona para ser viable, ni energéticamente ni en ningún sentido, porque me va de la chingada, yo estoy enfermo y estoy jodido y estoy pobre y estoy en la ruina y todo lo que tú quieras, entonces voy a ir tal vez de desgracia en desgracia y voy a terminar autodestruyéndome. Ah, pues qué bueno. Viene, a pectorat, soy incorruptible porque soy incorregible. No me puedo corregir. Yo sigo en lo mismo, soy integriciente, soy incorregible. Soy integriciente de cualquier modo, pase lo que pase. Sigo mi intención esencial o verdad esencial más profunda. Y si eso me depara en prejuicio, no es perjuicio, en perjuicio, hasta el punto de no ser viable, hasta destruirme por completo, pues bienvenida sea la muerte y autodestrucción. Me entrego
con gozo profundo a ese debacle, a ese Waterloo. En estado de éxtasis, me entrego al placer de la autoaniquilación, a la disolución total de mi ser, a la que me entrego en el gozo más profundo. Porque así voy a poder salir de una creación no esencial, que tendría que ser una creación demónica o maligna. Estoy hablando de un supuesto, de algo que de hecho no existe. O sea, yo estoy hablando de lo que podría suceder, de lo que, cuál sería, y si no te va bien haciendo lo correcto, pues, ¿qué pasaría? Entonces yo supuestamente tendría que corregirme y hacer otra cosa, ¿no? Corregirme con mi programa de comportamiento, pero yo no lo hago, porque sé que mi intención es esencialmente correcta y yo sigo en lo mismo por ahí, y además eso me genera un estado de gozo. Entonces no me importa la consecuencia. Estamos ante el supuesto versus posibilidad, en el supuesto y la posibilidad. No es una posibilidad, sino un supuesto, algo que se le ocurre a la mente y que yo por complacerlos a ustedes, pues les respondo. Pero no es una posibilidad, es un supuesto. ¿Sí ven la diferencia? Porque por curiosidad mental ustedes me dicen, bueno, ¿y si no fuera así, si no te va bien? Eso es un supuesto, no una posibilidad. Bueno, yo voy a concederte que este supuesto, entonces voy a responder qué es lo que yo haría. Pero no lo estoy considerando una posibilidad porque esa posibilidad no existe. ¿Se entiende esto? Estoy respondiendo a tu cuestionamiento, suponiendo que esto no fuera así como tú dices o como tú crees, ¿qué es lo que harías? Entonces yo te concedo el supuesto y así te he respondido a lo que haría. Sigo siendo integriciente, pase lo que pase. Bueno, pues esto implica mi destrucción, autoaniquilación. Bueno, vale. Lo asumo, lo acepto. Pero lo voy a seguir haciendo hasta destruirme. Y me voy en estado de gozo. Me voy a la esencia porque soy esencia y por tanto ya estoy en la esencia. O si no me voy es igual, porque ya estoy en la esencia. Integricencia es encarnar la esencia de forma incorruptible. No hay manera de negociar con el hecho de que estás actuando como un ser esencial. No hay el menor conflicto o dilema de si estoy o no estoy bien, o de si estoy mal, o de si esto acabará mal o bien. Porque lo esencial es la conciencia suprema. Y como esencia o encarnación del ser, actuamos con prosertividad o asertividad suprema e innegociable. Y por tanto, incorruptible. Y este es el empoderamiento supremo soberano. Esto es ser un maestro Adachi. Solo un maestro Adachi puede entender o aplicar esta técnica suprema de la integricencia. Significa que no hay ni puede haber nada por encima de tu conciencia esencial o soberana, ningún juez de moral o de sabiduría. No hay ningún Salomón que pueda decirnos lo que es correcto, lo que tendríamos que hacer o dejar de hacer. Por eso estamos en estado de gozo, de gracia, en estado de gratuidad, que es el estado de gratitud, porque somos integricientes, porque tenemos ese poder de actuar con prosertividad o asertividad y prodeterminación. Hay que descartar que actúes por impulso de la mente. Es decir, porque uno puede creer que es integriciente sin serlo, actuando simplemente por inspiración mental, como puede ser por capricho o autocastigo, o de que lo hagas parasitado por tus númenes, o por tu mente, por tu egregor, por tu neocórtex. Por eso no siempre he sido integriciente, no he sido yo integriciente en esta encarnación, ni he actuado siempre con total integricencia. La mayor parte de mi vida yo no he sido propiamente integriciente, porque también he estado parasitado mucho tiempo por la mente, y muy parasitado. He jugado con la manipulación, he manipulado mediante la culpa, distrayéndome con el juego de la víctima. He movido los hilos con astucia, o hasta con hipocresía, o calculadoramente para lograr algo. Pero siempre ha persistido, y sobre todo en los más recientes años, ha persistido y se ha preservado y reforzado en mí la virtud de la integricencia. Y esto lo aplico ahora
a los ítems más prácticos y cotidianos que puedan aparecer en mí, en mi hoy y en mi vida. Por ejemplo, me aparece un cliente en la librería y escoge un par de libros, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo vivo, pues un testimonio, porque me ha ocurrido. Yo sé que el cliente no tiene la certeza de querer comprarlos, esos libros, pero parece estar dispuesto a hacer lo que se llama una compra de impulso. Tal vez al llegar a su casa se arrepiente de haber hecho esta compra, que pudo haber hecho para vencer o gestionar un momento de ansiedad. Alguien entra en la librería y tiene ansiedad, entras, bueno, como puedes comprar cualquier cosa, haces una compra de impulso para controlar la ansiedad, ¿no? Bueno, pues es una adicción, los que tienen adicción a la compra. Ahora, él y yo hacemos cierta plática. Yo hago comentarios que pueden ser propicios para animarlo a comprar el libro o los libros. Pero sucede que al sacar los billetes de la cartera, el cliente, para dármelos, a mí se me ocurre en mi mente un comentario, un concepto palabra. Como soy psíquico, yo sé que si pronuncio esa palabra, el cliente se arrepentirá de la compra. Y aún así, yo voy a decir esa palabra, a sabiendas de que el cliente va a cancelar su compra. Se guardará su dinero antes de entregármelo. Y eso es lo que va a suceder. Y yo en un preview anticipo que pasará esto. Que con esa palabra yo voy a gatillar en su interior que él desista de la compra. Y eso es lo que sucede. Cuando yo pronuncio esa palabra, gatillo algo en su interior y él cancela la compra. Él dice, bueno, cualquier cosa, ¿no? Mire, me acordé de esto, me acordé de que tengo que pagar tal y cual, y se guardan el billete. Y me ha pasado algunas veces. Es un ejemplo, ¿no? No se trata de ninguna palabra especial, simplemente una palabra gatillo, que yo sabía que dicha en ese momento desactivaría el impulso de compra. Y aún sabiéndolo, no evité que esto sucediera, porque de hecho yo lo sabía. Pero de algún modo yo sabía que tenía que decirle esa palabra al cliente. Si yo pudiera echar para atrás la película, haría lo mismo exactamente, ya que esto lo hice desde la integricencia. Bueno, lo que estoy diciendo con esto es que cuando actúo con integricencia, lo que estoy haciendo es un experimento supremo de la conciencia. Yo estoy encarnando mi esencia. ¿Qué tiene que ver aquí mi sentido de pérdida frente a lo que yo estoy experimentando, que es la esencia? ¿Comprenden esto? Mi mente puede lamentar esa pérdida, pero mi conciencia se beneficia de un experimento supremo. Porque a pesar de todo, yo me siento íntegro y esencial. Entonces, el experimento consiste en que en todo momento yo quiero ver si el universo, la creación, es integriciente también como yo, para ver si estamos en coherencia la creación y yo. ¿Captan esto? O sea, es que si la creación tiene coherencia esencial o hay algo turbio y malintencionado detrás de esta creación. Yo estoy testando a la creación. Le estoy poniendo el termómetro para tomarle la temperatura. Yo pongo la creación a prueba, digamos, en cada momento, cada vez que soy integriciente. Y yo sé que al final todo se va a reordenar cuánticamente, porque la creación ciertamente es integriciente, como yo lo soy. Y pues igual sucede con todo lo demás que se te ponga por enfrente. Lo increíble es que aunque aparentemente no te funcione lo que haces, al menos no desde el punto de vista del éxito, tú al actuar con integricencia estás en estado de gozo, de profundo gozo interno, porque sabes que has actuado para un propósito más trascendental, mucho más trascendental que una simple ganancia de tu mente. Mucho más trascendental que echarte unos pesos en la bolsa o cualquier otra cosa. Y eso que es tan trascendental es que todo está dentro del equilibrio supremo. Saber eso. Eso es lo que has confirmado. ¿Vas comprendiendo cómo funciona la integricencia?
Pero soy yo tan calculador que puedo saber el efecto que tendrá cada palabra que digo. Bueno, es que a mí me ocurre que yo puedo sentir lo que alguien siente y puedo saber lo que alguien piensa. Y puedo saber el efecto que tendrá lo que digo. Y esta facultad o poder que yo tengo, o don, me podría servir en la vida para tener éxito. Pero yo no lo utilizo para eso. ¿Comprenden esto? Porque yo soy integriciente y actúo con integricencia. Puedo prever, aunque no siempre, el efecto de cada palabra, pero no actúo por cálculo. Me atengo a la integricencia porque procerto, confío en el equilibrio universal. Si actúas por cálculo, tratando de evitar las consecuencias, tienes que vivir en el miedo. Y yo no vivo en el miedo, yo vivo en la gracia y en el gozo. El calculador es apostador y manipulador. Yo sé que actuar con integricencia me expone a que me pase algo indeseable. Y a sabiendas de lo que va a pasar, o podría pasar, me expongo a que algo malo me pase. Aunque después de un tiempo yo sigo entero y mi integridad no ha sido afectada. Soy y me siento entero porque soy esencia. Estoy en íntegra autocompletud. Cuando experimentas este poder supremo, que es el poder de la verdad, integridad, deja de haber dilema y conflicto. Y si surge el dilema y el conflicto, lo que hago es escuchar con profundidad a mis armónicos de conciencia o constelar consultando los comandos, a través de los cuales mis armónicos de conciencia me transmiten sus mensajes. Tener dilemas y conflictos es señal de que estamos en un proceso que nos puede llevar al walking o nos puede arrastrar a la trampa de la polaridad de la mente. El dilema es un conflicto de enredo y polaridad mental ante dos opciones opuestas o ante la aparente falta de opciones. Es una lucha en la que se debate nuestro libre albedrío. Es una lucha de la mente. El dilema lo tenemos siempre en cada momento. El conflicto surge cuando lo que nos dice nuestros armónicos de conciencia se topa con lo que nos dice la mente. O sea, se topa con la resistencia de nuestra mente. Conflicto, de hecho, no es un concepto de lucha. No es un sinónimo de problema. Significa, por el contrario, significa simplemente a través del flujo. El concepto conflicto viene de con, que en la acepción adverbial significa a través de, y flucto, que significa fluir o flujo en corriente. Así que originalmente conflicto es ir con el flujo o es la dirección en la que algo fluye. Lo que nos permite ver al constelar es el flujo vector, o la dirección o decisión correcta ante un dilema. Y lo que tenemos cuando podemos ver esto es la corrección transmutación hacia la frecuencia causal pulsatoria que nos abrirá la línea vector de tiempo propiciante y constelado. Nosotros podemos ver el flujo vector porque tenemos ante nosotros un comando, una virtud de poder que al aplicarla va a abrir una línea vector de frecuencia, una línea vector de tiempo y se nos abre el flujo hacia el cual nosotros podemos en el cual nosotros podemos movernos y ser propicios con viabilidad y actuar por nuestro mayor bien. Entonces se nos abre esa línea vector de tiempo propiciante y constelado, que es el flujo de frecuencia escalar, que al ser pulsado por nuestra intención y voluntad soberana se genera milagros. Para tener conflictos se precisa estar en estado de receptiscencia. O sea, en estado de profunda escucha interna. Cuando tengo un dilema, tengo un conflicto que no ha sido constelado, simplemente. Al constelarlo, una vez que lo constelo, la constelación me muestra en dónde está el flujo atorado. En dónde está mi resistencia, también me muestra la resistencia de mi mente y me muestra la frecuencia que tengo que pulsar para salir de ahí y propiciar el flujo y los milagros. Todo esto significa que me detengo para ver, cuando tengo un conflicto, me detengo para ver por dónde va el flujo constelador y si voy con el flujo constelador. Entonces para eso me sirve el conflicto. Dado que cuando estás en conflicto se te abre la posibilidad de activar tu poder soberano,
Es por eso que Matrix te ha hecho creer hace creer que conflicto significa problema. ¿Sí? ¿Cómo lo han encriptado el concepto, no? Te hace creer eso, y que lo ideal es no tener conflictos o superarlos mediante pastillas o terapias psicológicas de la nueva era. ¿Sí? No tengas conflicto porque el conflicto es problema. El conflicto no es problema, ya sabemos lo que significa. Pero entre nosotros el conflicto no tiene esa falsa connotación negativa. El conflicto es ir con el flujo. Estar en la situación en que nosotros podemos ver cómo podemos ir con el flujo. Bueno, entonces el poder soberano que puedes activar ante el dilema y el conflicto es el poder de la integricencia. Cuando actúas con integricencia significa que estás realmente co-creando tu holograma con esta creación esencial experimental, así como con la primera creación interna, que es la creación de donde nosotros somos esencia. Eso significa que tú y la esencia actúan al unísono y que puedes procertar o confiar en la conciencia esencial de la creación con la que formas una unidad esencial. Ser uno con la esencia y encarnar la esencia.